Hola a todos queridos amigos. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que toca el corazón, una historia llena de emoción y sensibilidad, protagonizada por dos hombres que aman profundamente a la misma mujer, Kiet y Nam. ¿Y qué pasa cuando el destino decide cruzar sus caminos? Lo que os espera es un relato sereno pero intenso, perfecto para esos momentos en los que necesitamos desconectar del estrés diario y dejarnos llevar por una historia que calma el alma. Si en algún momento sentís que esta historia os ha llegado al corazón, os invito a dejar un me gusta, compartirla con alguien que también necesite un poco de paz. Y por supuesto suscribiros al canal para no perderos ninguna parte del viaje de Tuna. Activad la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios, porque cada clic vuestro es una dosis de energía que motiva a Tuna a seguir compartiendo estas historias llenas de vida y esperanza. Gracias por estar aquí. Os deseo una experiencia de visualización cálida, inspiradora y profundamente significativa. Bajo un alero cubierto de hojas de bambú, la luz del atardecer acariciaba suavemente cada rincón, como si intentara despertar viejos recuerdos dormidos. Tuna estaba sentada junto a su hija, acariciándole el cabello con ternura, susurrándose palabras de amor que parecían detener el tiempo. Todo a su alrededor respiraba paz, el canto lejano de las cigarras, el olor de la tierra caliente y esa sensación de hogar que solo el campo sabe dar. De pronto unos pasos se oyeron desde el camino de tierra. El corazón de Tuna se aceleró. Por un instante pensó que era Kiet. Kiet, el hombre al que su alma aún esperaba. Pero no quien apareció fue Trung. Vestía una camisa vieja pero limpia y su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, conservaba esa bondad serena que ella nunca olvidó. Trung, el hombre que había estado a su lado en los peores días, que ayudó sin pedir nada a cambio, estaba ahora frente al porche con una sonrisa tranquila. ¿Aún vive aquí, señora Na?, preguntó con voz cálida. La casa está preciosa, se siente más viva que nunca. Tuna, sorprendida pero alegre, respondió con una sonrisa cargada de curiosidad. ¿Y qué lo trae hoy por aquí? Trung dejó una pequeña bolsa de regalos sobre la mesa de bambú y bajó la mirada. Hoy he venido a despedirme. El aire pareció congelarse por un momento. Quiero dejarles este pequeño obsequio a usted y a la niña. Mi madre falleció. Voy a regresar a mi pueblo, era su último deseo. Tuna se quedó en silencio. Esa noticia le tocó el alma. Recordó a aquella mujer frágil pero llena de ternura que la había tratado como a una hija. Lo siento mucho. Su madre era una mujer maravillosa, susurró con emoción. Trung asintió con los ojos brillando de gratitud. La miró por unos segundos como si quisiera guardar ese momento en su memoria y luego añadió: también quería agradecerle por todo lo que hizo por ella. Y si ve a Kiet, dígale que viva según lo que le dicte su corazón. Cuando estaba por irse, Trung se volvió una vez más. Tuna. Kiet es un buen hombre. Cuídelo. No todos tienen la suerte de encontrar a alguien como él. Su figura se desvaneció lentamente entre el sendero cubierto de hojas caídas. Tuna permaneció inmóvil con el corazón agitado entre la nostalgia y la gratitud. Trung, ese hombre silencioso que fue un pilar cuando ella más lo necesitaba. Pero más que su partida, lo que seguía resonando en su mente era su mensaje sobre Kiet. ¿Podrá el amor de tres personas sobrevivir a los malentendidos? ¿O alguien desaparecerá para siempre como Trung? En silencio, sin reclamar nada, solo dejando una huella imborrable. Bajo la luz tenue de la mañana, el taller de carpintería estaba más silencioso que nunca. Las grandes tablas de madera apiladas como montañas dormidas esperaban ser transformadas, pero aquel día algo flotaba en el aire. Una tensión invisible, como si cada respiración estuviera cargada de un presentimiento. Kiet permanecía junto a la puerta inmóvil, con la mirada perdida en el sol que se alzaba lentamente tras las montañas. En su interior el mundo se desmoronaba. Una verdad inesperada lo sacudía por dentro. Nam, su compañero de trabajo, su hermano de la vida, era el exmarido de Tuna.
Como si el tiempo se detuviera, sintió que el aire le faltaba, que una grieta se abría bajo sus pies. Si ella vuelve con Nam, entonces ya no habrá razón para seguir viéndola. Pensó con amargura, como si esas palabras se clavaran en su pecho. Nam no había ido al taller aquella mañana. Nadie sabía dónde estaba, pero Kiet sí. Después de ese encuentro fugaz, la noche anterior, lleno de palabras duras, miradas encendidas y un silencio que decía más que 1000 gritos, Kiet comprendía que algo se había roto. Aquella escena, que parecía una simple coincidencia, resultó ser una tormenta contenida durante años. Nam, impulsivo como siempre, dejó salir su rabia. Kiet, atrapado entre el orgullo y los celos, respondió sin filtros. Faltó poco para que los puños hablaran por ellos, hasta que Tuna se interpuso. Con las manos temblorosas y lágrimas cayendo sobre la tierra fría, ella se convirtió en el único puente entre dos pasados. Ahora, mientras el taller retomaba su rutina callada, Kit sabía que no podía dejar que los sentimientos arruinaran su trabajo. Tomó el martillo, respiró hondo y comenzó a golpear la madera con fuerza. Cada golpe era una forma de silenciar la tormenta dentro de él. Pero aunque sus manos se movieran, su corazón seguía repitiendo la misma pregunta. ¿A quién elegirá Tuña? ¿Al hombre que fue parte de su ayer o al que está dispuesto a construir el mañana con ella? ¿Y Nam se rendirá? ¿O volverá con todo el peso del pasado, con sus errores, su arrepentimiento y el deseo de empezar de nuevo? Por el camino de tierra rojiza que llevaba a la pequeña casa al final del valle, Tuña avanzaba lentamente mientras la brisa vespertina jugaba con la falda de su vestido. La luz del sol ya casi se apagaba detrás del horizonte, pero dentro de ella una tormenta emocional seguía desatada, como si el alma aún no encontrara reposo. Desde que Nam reapareció de manera inesperada y se enfrentó a Kiet, todo había perdido el equilibrio. Tuna nunca imaginó que aquel encuentro fortuito se convertiría en una confrontación tan tensa. La mirada de Kit en ese momento se había quedado grabada en su corazón, una mezcla de dolor contenido y decepción silenciosa. Y Nam seguía siendo el mismo de antes, impulsivo, pasional, imposible de ignorar. Ella sabía que aún sentía algo por ella, pero también sabía con certeza que lo suyo había quedado en el pasado. ¿Estará enfadado conmigo?, Kit se preguntó con el alma hecha un nudo. Él siempre fue el refugio sereno en su vida, el que supo estar sin exigir, sin herir. Y ahora era ella quien lo había arrastrado sin querer a una tormenta emocional del pasado. Apretó los puños, sintiendo cómo el temor se apoderaba de su pecho. Ojalá pudiera decirle que su corazón ya no dudaba que Nam formaba parte de un capítulo cerrado y que ahora era Kiet quien le daba sentido a sus días. Pero, ¿cómo hablar de amor cuando todo estaba cubierto por la confusión? El viento soplaba bajo el alero del tejado, llevándose consigo un suspiro profundo cargado de nostalgia. Tuna, con los pasos cada vez más lentos, solo tenía un deseo: que Kiet no hubiera cerrado del todo la puerta de su corazón. Porque si lo perdía, si él decidía alejarse para siempre, ella no sabría hacia dónde seguir caminando. En medio del bosque, bajo la sombra tranquila de los árboles dispersos, se alzaba una pequeña casa de bambú. Era modesta, casi imperceptible entre la vegetación, pero guardaba en su interior un mundo de silencios y emociones. Allí vivían Tuña y su pequeña hija, solas, envueltas por la calma del entorno y por una inquietud que no se podía esconder. La brisa movía suavemente las cortinas de bambú, creando un murmullo tenue que contrastaba con la tensión silenciosa en el rostro de Tuña. Se inclinó sobre su hija, acariciando con ternura su cabello, y murmuró en voz baja: «Hoy no ha venido el tío Kit a jugar con nosotras». Sus palabras eran como un suspiro, pero la preocupación pesaba en cada sílaba. Su mirada se perdía en el camino de tierra rojiza, que se abría paso entre los árboles, el mismo camino por donde Kit solía aparecer con su sonrisa cálida y presencia serena. Pero hoy ese camino estaba vacío. Tuna se levantaba y volvía a sentarse, incapaz de encontrar descanso.
Sus manos se entrelazaban con fuerza como si quisiera calmar una tormenta que crecía por dentro. Aunque la casa parecía tranquila, el corazón de Tuñá latía con ansiedad. Había algo en el aire, una ausencia que se hacía cada vez más pesada, más difícil de ignorar. En esa escena sencilla, casi cotidiana, se escondía un universo de emociones, la espera silenciosa, el miedo disfrazado de rutina y la esperanza frágil de que en cualquier momento aquella figura familiar volvería a cruzar el umbral. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện về Thằng Sung, Xuân Anh Thành Sa Kiệt và Nam. Cả hai đã dành một giọt tình cảm cho cô gái có như Thùy Nga. Điều gì sẽ xảy ra khi định mệnh đưa họ gặp nhau? Câu chuyện lần này hứa hẹn mang đến cho các bạn những giây phút nhẹ nhàng, thư thái, xoa dịu những áp lực và một phiền trong cuộc sống thường ngày. Mái hiên nhỏ lợp bằng lá tre, ánh nắng chiều cũng nhẹ nhàng lướt le từ kỷ niệm. Thùy Nga ngồi bên con gái kéo vuốt tóc sang em người bên kia là không gian yên ắng của nghe bên ngoài chuyển xuống cho khung cảnh đậm chất quê nhà. Bất chợt từ con đường đất xa xa có tiếng bước chân ngược lại, trái tim Thùy Nga bỗng rộn lên. Một nữa là Kiệt, đàn ông của cô ngày đêm nhớ. Khi người bước vào nói chung, anh chưa áo sơ mi cũ kỹ, nhưng trên kẽ khuôn mặt vẫn là nét hiền hậu thân quen. Trung, người đã từng lặng lẽ giúp đỡ cô và Kiệt trong những ngày tháng khó khăn nhất. Đứng trước hiên nhà, nhìn quanh rồi cười,